pongo en tus manos, Señor. Hoy le decía al Señor, Señor, ¿qué quieres que predique hoy? Y lo que Dios me dio fue Jeremías 31, del 31 al 33. Jeremías 31, del 31 al 33. Algo parecido se encuentra también en el libro de Ezequiel, pero hoy vamos al libro de Jeremías. Jeremías 31, del 31 al 33. Jeremías 31, del 31 al 33. En el Nuevo Testamento está en Hebreos 8. Y está hablando de un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. Así como dice la Biblia, yo seré Dios para ellos y ellos serán mi pueblo. Nosotros, como sabemos, nuestro campo de batalla es el pensamiento, nuestra mente. Dios quiere ser nuestro Dios. Literalmente hablando, dice, yo seré el pueblo, el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Dice Jeremías 31, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Cuando el pueblo de Israel recibió esta profecía, estaba dividido entre el reino del norte y el reino del sur, Israel y Judá. Y eso es una profecía que Dios dio en ese tiempo. Allí surge un reino que se llama Asiria. Ellos eran cautivos en ese tiempo, el pueblo de Israel. Luego surge el imperio babilónico. Surge entonces el reino de Asiria, el reino de Babilonia, que es conquistado luego por el imperio babilónico. Y ellos vinieron a fueron llevados como cautivos al imperio de Babilonia. En Israel hubo una profecía que decía que luego de 70 años ellos iban a volver a su tierra. Y como el imperio babilónico fue destruido, ellos pudieron volver. Según el cumplimiento de la profecía, el reino del sur y de Judá pudieron volver a su tierra. Eso ocurrió en el 539 antes de Cristo. Y luego pasó el tiempo. En el 539, en el reino, ellos fueron conquistados por el imperio romano. Y debido a la persecución del imperio romano,
los judíos fueron dispersos. Ellos fueron dispersados. Es decir, que todos los judíos fueron dispersados y fueron exiliados. Sin embargo, Dios dice que Él pondrá, aunque ellos no tienen reino, Él pondrá la ley en los corazones de su pueblo. Nosotros, como japoneses, estamos regidos bajo la constitución japonesa. Sin embargo, Dios pone la ley de Él en el corazón de los israelitas, los cuales no tenían reino en ese tiempo porque fueron dispersados y fueron exiliados. Dios dice, yo pondré mi ley en el corazón de mi pueblo. Aunque ellos no tenían reino, no tenían un país, Dios imprimía sus leyes en el corazón de ellos. ¿De qué manera fue grabado la ley de Dios en el corazón de ellos? Y allí es donde viene el nuevo pacto, porque Dios habla de un nuevo pacto. Así como dice el versículo 31, y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, ¿cuál es el antiguo pacto? Está hablando de la ley mosaica. Y la ley mosaica fue dada en el desierto del Sinaí. Como ustedes saben, 3,000 personas murieron en el desierto por haber desobedecido a Dios. Es decir, 3,000 personas violaron el pacto que Dios le dio a Moisés, el mandamiento que Dios le dio a Moisés. Sin embargo, cuando Dios dijo que ustedes recibirán el Espíritu Santo, así que recuerden que 3,000 personas fueron salvas a causa del nuevo pacto. 3,000 personas murieron en el antiguo pacto por desobedecer la ley de Dios, y Dios restaura esos 3,000 muertos con 3,000 salvados por medio del nuevo pacto. Es decir, que el nuevo pacto traía vida. A causa del pecado, a causa de la rebelión, eso conlleva a la muerte, pero Dios promete vida por medio del nuevo pacto. Es decir, ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Lucas 22, 29. Jesús dice de esta manera. Lucas 22, 29. Jesús habla de un nuevo pacto en Lucas 22, 29. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis y en tronos juzgados a las 12 tribus de Israel. Es decir, que Jesús vino a ser el mediador del nuevo pacto. Segunda de Corintios 3:16. Segunda de Corintios 3:16. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará.
El nuevo pacto consiste en el Espíritu. Estamos hablando de qué Espíritu. Mediante la fe en Jesucristo, nosotros entramos al nuevo pacto. Por medio del Espíritu de Cristo, por medio del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros venimos a la gracia. Es decir, que Dios nos sella. Entonces, ¿cuál es el pacto que Dios pone en nuestros corazones? En nuestros corazones, Dios introduce al Espíritu Santo y con ello nosotros entendemos la ley de Dios. Ese es el nuevo pacto. Sin embargo, el tema principal no es este. Por medio del Espíritu, por medio de Jesús, Él impuso el nuevo pacto y con ello vino el Espíritu Santo. Estamos en el 2024, en el 70 después de Cristo. La nación de Israel desapareció. Ellos no tenían nación, pero por medio del Espíritu Santo, ellos vieron el cumplimiento profético y el Evangelio se extendió hasta nuestros días. Sin embargo, luego de muchos años, 1948, se estableció la nación de Israel, 14 de mayo. 14 de mayo de 1948. La Biblia dice, yo restauraré a la nación de Israel y a la nación de Judá, y ellos heredarán la tierra. Ese cumplimiento profético fue en el 14 de mayo de 1948. Estamos hablando de la era contemporánea. Esto ocurrió hace 76 años. Israel, por medio de decisión de las Naciones Unidas, vino a ser nación. Y ahora ellos, desde ese tiempo, tienen su propia nación. Entonces, los exiliados, las personas israelitas que estaban exiliados en otras naciones, regresaron a la tierra de Israel. 1900 años el pueblo de Israel no tuvo nación, no tuvo lugar donde posar sus pies. Y ellos luego de 1900 años volvieron a la tierra de Israel. Y es un caso jamás visto en la historia que personas de cierto país hayan sido expulsadas de su tierra por cerca de 2000 años. 1900 años ellos estuvieron dispersados por todo el mundo. Sin embargo, la nación de Israel nunca desapareció. Ellos estaban dispersos. Y esa es la historia del pueblo, de los judíos. La Biblia nos dice por qué la nación de Israel jamás desapareció. Malaquías dice, yo soy Jehová y soy Dios eterno. Y está hablando del pueblo de Jacob, está hablando de las 12 tribus de Israel. Dios dice, el pueblo de Israel, mi pueblo, no será destruido.
Podemos ver entonces cómo Dios promete de que aunque dispersos, el pueblo de Israel nunca iba a desaparecer. Entonces podemos ver a través de la historia el cumplimiento profético de que los judíos, el pueblo de Israel, iba a regresar a su tierra. Y la gente pudo cerciorarse de que Dios cumple sus promesas cuando los israelitas fueron volviendo a la nación de Israel. Estamos viviendo los tiempos del fin. Y tenemos que darnos cuenta de que Jesús está a las puertas. Y todo esto que está ocurriendo es una antesala a los cumplimientos proféticos. Israel está peleando por su país. Y esta es la historia de Israel, lucha tras lucha, guerra tras guerra. Sin embargo, esta nación nunca es destruida. Y cada uno de ellos tiene la señal que Dios les puso en sus corazones, la ley de Dios. Aunque ellos fueron dispersados, ellos se fueron reproduciendo y ellos contaron a sus hijos de las maravillas de Dios. Y gracias a que la salvación salió de Israel y ellos propagaron la salvación, es que nosotros ahora somos salvos. Es decir, nosotros tenemos que agradecer al pueblo de Israel por haber recibido la salvación por medio de este pueblo. El pueblo de Israel, aunque está peleando, aunque está en medio de la lucha, podemos ver que los medios, unos en contra, otros a favor, siempre están haciendo hincapié de las noticias de Israel. Por supuesto, ellos defienden a su tierra. Pero ¿cuál es la raíz? Por lo que ellos respetan y guardan la palabra de Dios, Dios los guarda. ¿Por qué? Porque ellos son el pueblo de Dios, son el pueblo escogido de Dios. Ellos tienen el derecho de primogenitura. Nosotros somos simplemente un pueblo injertado a la rama principal que es Israel, al tronco principal que es Israel. Entonces podemos ver qué grandioso es este pueblo de Israel, porque ellos conservan su fe, ellos pueden pararse firmes en Dios. Y muchas veces me pregunto, ¿yo podré tener la misma fe que tiene el pueblo de Israel? ¿Yo podría ser fiel así como ellos lo son? ¿Yo podría entregarme, consagrarme así como este pueblo se consagra? Ellos continuamente están en guerras. Ellos están dando sus vidas por defender su territorio. Nosotros en Cristo Jesús somos un pueblo injertado a Israel.
nosotros como gentiles somos pueblo injertado por Dios por medio del pueblo escogido que es Israel. Entonces, ¿qué estamos haciendo por el pueblo de Israel? ¿Qué estamos haciendo en favor de Israel? Nosotros, de parte de Dios, tenemos que pelear con el pueblo de Israel. Entonces, ¿de qué manera nosotros tenemos que batallar? Cuando pensé en esto, pienso en la ley de Dios, porque la ley de Dios ha sido puesta en nuestros corazones y tiene que ver con Jesús. Estamos poniendo nuestra fe en Dios, estamos dispuestos a pelear por la fe. Dios ha puesto su palabra en nuestros corazones y eso en nuestra vida cotidiana, en mi mente. ¿Qué es lo que hay en mi mente? ¿Qué es lo que pensaron ayer? ¿Qué es lo que pensaron hoy? ¿Cuál es el pensamiento diario de ustedes? ¿Qué es lo que estuvimos pensando en estos días? Cuando pensamos en eso, nos damos cuenta que lo que pensamos es lo que nos hace. Lógicamente vamos a tener luchas, vamos a tener problemas. Y si nosotros nos concentramos en los problemas, en las pruebas, vamos a dejar de lado a Dios. ¿Qué es lo que domina nuestro corazón? ¿Qué es lo que controla nuestro corazón? La palabra de Dios, las ansiedades del mundo, los problemas, las pruebas. Quiero que ustedes mediten en esto. Si hay confusión en nosotros, si hay distintos pensamientos, porque los va a haber, nuestra decisión es vamos a seguir poniendo nuestra atención en eso o en la palabra de Dios. Van a haber problemas. Sin embargo, la victoria que es en la diestra de Dios está garantizada para nosotros. Dios nos promete que su diestra de poder nos sustenta. Entonces, ¿en quién estamos creyendo? ¿En quién estamos confiando? ¿En lo que dicen las personas? ¿En nosotros mismos? ¿En lo que dice la sociedad? ¿En lo que dice el vecino? ¿En quién estamos creyendo? ¿De qué manera estamos caminando? ¿Y dónde ponemos nuestra confianza? El poder no viene de este mundo, porque no pertenece a este mundo. Si nosotros no confiamos en Dios, no dependemos de Dios, es porque no estamos poniendo nuestra atención en Dios. Para que nosotros triunfemos en este mundo, tenemos nosotros que interceder. Jesús intercede por nosotros para que nosotros seamos adoradores, para que por medio de esa gracia podamos experimentar la gracia de Dios
Y cuando caminamos en la gracia de Dios, podemos experimentar la victoria. Sino, para nosotros la palabra de Dios solamente es intelectual. Nosotros tenemos que luchar con nuestro pensamiento. El pastor Yoshikawa dijo que tenemos nosotros que pensar positivamente, porque si no, nosotros no pensamos positivamente, si solamente pensamos en una forma negativa, eso es lo que va a pasar. Si nuestro pensamiento no es el correcto, no vamos a ningún sitio, pero Dios quiere encaminarnos para bien. ¿Cuánto nosotros estamos pasando tiempo con Dios? ¿Cuánto tiempo estamos nosotros sintiendo la presencia de Dios? Dios nos da vida. Nuestra vida está siendo fructífera. ¿Estamos nosotros disfrutando la vida que Dios nos da? Dios quiere que nuestra vida sea fructífera, sea una vida de bendición, porque Dios quiere que nosotros caminemos en gozo. Esa es nuestra vida cotidiana. Si no, ese no es nuestro caso, entonces ¿qué es lo que pasa? Nuestra mente necesita ser renovada. Porque si nuestra mente no es renovada, no vamos a poder experimentar la victoria de Dios. Dios quiere darnos de su gozo, quiere bendecirnos, porque es una promesa de la Biblia. Pero si nosotros no lo podemos disfrutar, no lo podemos experimentar, la pregunta es ¿por qué? Entonces, ¿dónde está la responsabilidad? ¿En Dios? No. Es nuestra forma de pensar. En nuestra forma de pensar está la clave. Es decir, nuestra mente es una lucha en nuestra mente. Cuando hay algún problema, ¿de qué manera nosotros reaccionamos? ¿Estamos nosotros entrando en pánico? O nosotros reflexionamos diciendo Dios está en control y recibimos la paz de Dios. Y estamos nosotros poniendo nuestras cargas a los pies de Cristo. Cuando nosotros vemos nuestra situación, si nosotros lo vemos desde un punto de vista ajeno, podemos ver cuál es nuestra actitud en frente a lo que nosotros diariamente pasamos en la vida. Nosotros tal vez en el conocimiento, en el intelecto, nosotros lo entendamos. Sin embargo, si termina nuestro intelecto y no lo aplicamos con la palabra de Dios, no lleva fruto. Vemos nuestra forma de vivir, la forma de vivir del hermano o la hermana, y tenemos que hacer un autoanálisis de cuál es nuestra realidad. Es decir, cuál es nuestra forma de pensar, de qué manera nosotros podemos proteger nuestro pensamiento. La respuesta está en la palabra de Dios. Y eso nosotros lo entendemos en nuestra mente. En nuestra mente lo entendemos que tenemos que caminar conforme a la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros vivamos en paz. Jesús, cuando se apareció a sus discípulos, les dijo, la paz sea con ustedes. Y esa es la paz que el mundo no puede dar. Jesús quiere darnos esa paz que solamente viene del cielo.
Cuando la paz de Dios inunda nuestros corazones, nosotros ya no vamos a temer. Porque Jesús nos dice, no teman. Porque Dios quiere que siempre vivamos en la paz de Dios. Que en nosotros sobreabunde la paz. Dios siempre nos dice, la paz sean ustedes. Cuando nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo, muchas veces se nos hace difícil. Primera de Reyes 10 del 11 en adelante. A 19. Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19 dice que Elías salió de la cueva donde estaba escondido y sintió un viento recio y luego un terremoto. Pero Dios no estaba ni en el viento recio ni en el terremoto. Y luego un silbo apacible y Dios estaba allí. Si nosotros vivimos en conflicto, no vamos a poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Es por eso que tenemos que tranquilizarnos. No podemos nosotros hablar con Dios haciendo otra cosa. Tenemos que tomar nuestro tiempo y en la paz de Dios, en la tranquilidad de donde estamos, necesitamos escuchar la voz de Dios. Nuestro campo de batalla está en la mente. Efesios 6:12 nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, Efesios 6:12, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que nuestra lucha no es con lo que tenemos frente de nuestros ojos, sino con lo invisible, con principados y potestades que quieren traernos lucha. Y estos principados y potestades quieren atribuirnos los malos pensamientos a que estos pensamientos son propios. Todo lo que hacemos, todo lo que vemos, todo lo que decimos, tenemos que compararlo con la palabra de Dios y cerciorarnos de que lo que hacemos o lo que vemos o lo que decimos esté conforme a la palabra de Dios. Tenemos que continuamente estar corrigiendo nuestra manera de ver las cosas. El enemigo es un mentiroso. Y el enemigo siempre utiliza la mentira como si fuera la verdad. Y él siempre nos va a mentir. El diablo es un mentiroso. Y por muchas maneras suspicaces va a hacer que nosotros creamos en las palabras del enemigo. Y el enemigo siempre está observando y es observando cuál es nuestra debilidad y de qué manera nos puede atacar. Por ejemplo, en nosotros en cada uno de nosotros tenemos ciertos patrones. Y el enemigo dice, tú eres así, tú eres de esta otra manera.
y nos va engañando. Y a veces nos dice, como tú eres así, nadie te va a cambiar. Sin embargo, eso está en la palabra de Dios. El que cambiemos o no está en la palabra de Dios. El enemigo quiere convencernos de que si nosotros vivimos de cierta manera nunca vamos a cambiar. Nosotros hemos vivido y hemos practicado ciertos patrones de vida desde que nacemos. Sin embargo, cuando nosotros, antes de conocer el Evangelio y antes de conocer la palabra de Dios, se nos han venido imponiendo patrones en nuestra conducta, en nuestras costumbres. Y eso entra en nuestro pensamiento. A veces nosotros escuchamos la palabra de Dios, a veces escuchamos lo mundano. Entonces, cada una de las cosas que viene a nuestro pensamiento, tenemos nosotros que ajustarlo a la palabra de Dios. Es importante leer la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras. Y lo que nosotros leemos, no en nuestro intelecto, sino lo vamos a aplicar a nuestras vidas, está siendo parte de nuestras vidas. Las Escrituras están tomando parte de nuestras vidas. No debe ser en nuestro intelecto, sino que tenemos que practicar lo que hemos aprendido en la palabra de Dios. A veces nuestra mente lo entiende, pero no entra en nuestro corazón. Si no practicamos lo que hemos aprendido en la palabra de Dios, viene a ser solamente conocimiento vano. Es por eso que nosotros tenemos que aplicar la palabra de Dios y introducirla en nuestro corazón. Y una y otra vez, y una y otra vez, y entrenar nuestro ser para que viva conforme a la palabra de Dios. En la lucha espiritual tenemos distintas armaduras y distintas armas. Y para pelear necesitamos un plan. Y para nosotros vencer tenemos que ir apuntando al blanco, porque si nosotros vamos a disparar a la aventura, jamás vamos a dar al blanco. Tenemos que afinar nuestra puntería para determinar cuál es a dónde queremos nosotros disparar, a dónde queremos nosotros apuntar y que cause consecuencia en la otra parte. En el libro de Hechos nos habla de la alabanza y la oración. Pablo y Silas, ellos estaban encadenados en el calabozo. Pero Pablo y Silas empezaron a alabar y empezaron a orar. Hubo un terremoto y las cadenas que los ataban se cayeron. ¿Ustedes pueden creer eso? Solamente en la vida cotidiana eso es imposible. Nosotros lo pensamos en nuestro intelecto y sabemos que es imposible. Sin embargo, Pablo y Silas, cuando ellos alabaron y oraron, las cadenas que los ataban se cayeron al suelo. La Biblia habla de muchos episodios y si nosotros vemos cada historia que nos dice la Biblia y lo aceptamos como realidad en nuestras vidas, eso va a impactar nuestras vidas.
si nosotros lo consideramos como algo imposible, y si nosotros vamos a pensarlo en nuestra lógica, no vamos a avanzar. Hay muchas cosas en la palabra de Dios que naturalmente son imposibles de creer. Los milagros, los prodigios, las señales. Entonces todas estas cosas lo estamos tomando para nosotros. El tomarlo o no depende de nosotros. En nuestra mente, si nosotros ejercitamos nuestra mente para que acepte la palabra de Dios, vamos a recibir la palabra de Dios. Es decir, nosotros tenemos que ajustar el canal de nuestro pensamiento con Dios. Nuestro pensamiento tiene que estar alineado con el pensamiento de Dios. ¿De qué manera podemos alinear nuestro pensamiento al Espíritu Santo? ¿De qué manera podemos nosotros ajustarlo? A veces oramos y a veces no sabemos cómo hacerlo. En nuestra vida cotidiana, yo creo que muchos de ustedes oran en lenguas. Pablo nos dice que oremos en lenguas, pero también con el entendimiento. Lo que nosotros no podemos hacer, lo que nosotros no podemos entender, la palabra nos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede. Jesús intercede. Entonces, ¿de qué manera podemos ajustarnos con el Espíritu Santo? Por medio de las lenguas. Estamos orando, por ejemplo, y estamos orando en lenguas, y Dios pone una carga en nosotros, o pone un tema de oración en nosotros. Y entonces, de acuerdo a la dirección de Dios, nosotros oramos por esa petición, y oramos con nuestras palabras, y oramos en lenguas. Y a veces no entendemos qué es lo que está pasando, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles y nos va guiando en oración. Yo creo que ustedes conocen la voz interior que está en cada uno de nosotros. ¿De qué manera podemos escuchar nuestra voz interior? Si eso concuerda con la palabra de Dios, entonces viene de Dios. Porque el Espíritu Santo nos habla en nuestro interior de una manera que nosotros podamos entender. Es decir, de esa manera nosotros ajustamos nuestro canal al canal del Espíritu Santo. Es por eso que nosotros tenemos que tener nuestro tiempo con Dios, y tenemos que tener esa actitud de escuchar a Dios. Muchos de los problemas que nosotros pasamos son ocasionados por nosotros mismos. A veces nosotros decimos, no puedo. Y el Espíritu Santo nos dice, tú puedes. Jesús nos ha dado de la victoria, pero nosotros tercamente decimos, no puedo. El enemigo está poniendo ese impedimento en nuestra mente. Y el enemigo una y otra vez nos dice, no puedes. Sin embargo, nosotros tenemos que eliminar ese pensamiento negativo.
y pelear en contra de ese pensamiento. En nuestro pensamiento vamos a pasar por muchas situaciones, pero cuando nosotros lo comparamos con la palabra de Dios, a veces decimos, no he entrado todavía en esa madurez espiritual, no he entrado todavía en ese territorio espiritual. Y podemos orar y decir, Señor, tu palabra nos dice que tú eres hacedor de milagros y prodigios y que el Espíritu Santo obra cuando nosotros oramos. Señor, yo quiero también la interpretación de las lenguas. A veces nosotros pensamos de que los milagros tenemos que esperar a alguien para que venga e imponga las manos y ocurran milagros. Entonces nuestra mente, nuestra fe va a estar puesta en el hombre. Sí, pero no es así. Cada uno de nosotros, Marcos 16 nos dice que nosotros salgamos y que Dios nos ha dado potestad a cada uno de nosotros, que pondremos nuestras manos sobre los enfermos y estos sanarán. Jesús nos ha dado potestad. Así que nosotros podemos libertar a las personas en el nombre de Jesús. Podemos sanar a las personas en el nombre de Jesús. Cada uno de nosotros tenemos esa capacidad en Cristo Jesús. Por supuesto, si eso viene de Dios. A veces lo que nosotros decimos no puedo, necesitamos liberar ese pensamiento negativo. ¿Entienden? Y yo una y otra vez me he arrepentido delante de Dios, diciendo, Dios, perdona mi incredulidad. Y a veces yo le digo al Señor, Señor, yo no puedo ser como este siervo tuyo que hace muchos milagros. Y estamos demasiado acostumbrados a que venga alguien, ore por las personas y ocurra el milagro. Sin embargo, no debe ser así. Señor, perdónanos por pensar de esa manera. Si esa persona puede, yo puedo hacerlo en Cristo Jesús. Yo puedo ser un vaso en las manos de Dios. Yo puedo ser usado por Dios en la sanidad, en la liberación, en salvación. Señor, si tú me utilizas, yo también soy capaz de obrar en milagros. Y yo le pedí perdón a Dios los otros días, porque yo siempre estaba esperando que alguien lo haga en vez de mí. Por ejemplo, si los pastores oran, algo va a pasar. Sin embargo, no debe ser así. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado potestad. Y cada uno de nosotros podemos ser vasos en las manos de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? De que cada uno de nosotros puede ser usado por Dios, porque Dios me puede usar a mí, Dios te puede usar a ti. Entonces nosotros tenemos que ir modificando nuestra forma de pensar y decir, Señor, en ti yo puedo ser usado, en ti yo puedo ser usado, en ti todo lo puedo. Hay muchas promesas de lo que Dios hace en nuestras vidas, nuestra mente, nuestro campo de batalla. Diariamente hay luchas en nuestra mente. Cada uno de nosotros somos guerreros, así como los soldados de Israel están defendiendo su patria. Ellos dan sus vidas
y ellos pasan muchos sacrificios para defender a su tierra. Y esto ocurrió a lo largo de la historia de Israel y va a seguir ocurriendo. Ellos van a pasar por el tiempo de la tribulación. Y yo le doy gracias a Dios, le digo gracias Señor porque soy salvo, soy salva. Así como los israelitas luchan por su tierra, nosotros también tenemos que pelear diariamente en nuestro campo de batalla que es nuestra mente. Y nosotros tenemos que ir ganando terreno con la palabra de Dios. Y no solamente nuestro intelecto, sino que tenemos que ganar terreno con la palabra de Dios. Y Dios, eso es lo que Él quiere. ¿Por qué nosotros, Dios nos ha dado labios? ¿De qué manera? ¿Por qué Dios nos ha dado fuerzas? Para que lo usemos para Él. No podemos darle nuestra responsabilidad a otra persona. Yo soy el Dios de ustedes y ustedes serán mi pueblo. En el corazón de ustedes yo pongo mi ley. Por medio de la sangre de Cristo, por medio de la palabra de Dios, si ustedes creen en eso, eso será una verdad en la vida de ustedes y será una realidad en ustedes. Eso será una realidad y eso será la verdad en nosotros. Cuando nosotros creemos que Dios ha puesto su ley en nuestra palabra de Dios, eso va a ser parte de nuestra vida. Y cuando nosotros lo aplicamos a nuestra vida, eso será una realidad. Lo que dice la palabra será una realidad en nosotros. ¿Por qué no damos frutos? ¿Por qué aún la palabra de Dios no es una realidad en nuestras vidas? Porque queremos nosotros tratar la palabra de Dios en nuestro intelecto. Si ustedes creen de todo corazón, si creen de todo corazón, no solamente va a ser en el ámbito intelectual. No estamos hablando del intelecto de este mundo, sino estamos hablando de la sabiduría de Dios. Si en nuestra vida cotidiana nosotros lo hacemos una realidad y lo practicamos, vamos a darnos cuenta de que el sistema de este mundo, la realidad de este mundo es distinta a la realidad de Dios por medio de la fe en la palabra de Dios. Nosotros vamos a poder actuar para que el intelecto se vuelva fe. Es fácil decirlo, pero es difícil ejecutarlo. Tal vez no podamos hacerlo de golpe, pero día por día nosotros podemos ir avanzando. Y lo que nosotros no podemos hacer, tenemos que decirle a Dios, Señor, ¿de qué manera lo puedo hacer? Y pedirle dirección a Dios. En nuestra vida cotidiana, el Espíritu Santo tiene que ser parte de nosotros. Ese hábito nosotros tenemos que tener de caminar con el Espíritu Santo, depender del Espíritu Santo. Preguntar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Si preguntamos al Espíritu Santo, si confiamos, dependemos en el Espíritu Santo y entregamos nuestras fuerzas, nuestras aptitudes al Espíritu Santo.
vamos nosotros a ver los frutos. Si nosotros dependemos del Espíritu Santo, vamos a dar frutos para Dios, vamos a ver los frutos de Dios. Es por eso que todo le tenemos que preguntar al Espíritu Santo, depender del Espíritu Santo. Y esto se hace paso a paso. No tiene que ver con que se pueda o no se pueda. La Biblia nos dice que todo es posible. Porque la Biblia dice que todo es posible para Dios. Es decir, la palabra no debe quedar en nuestro intelecto, sino en penetrar a nuestro corazón. Cada paso a paso tenemos que acercarnos a Dios. Paso a paso tenemos que ir ganando batallas. Paso a paso tenemos nosotros que ir creciendo, madurando. Y de esa manera vamos a recibir más y más bendiciones de parte de Dios. Si nosotros no vamos avanzando, la bendición va a parar. Y siempre vamos a ver el mismo panorama. Si ustedes quieren ser bendecidos, tenemos que ir avanzando. Es decir, nuestro pensamiento tiene que ser reformado, modificado. El pueblo de Israel ahora mismo está peleando por su nación. Nuestra lucha es contra el enemigo. El enemigo está merodeando, siempre dándonos lucha. Y Él crea un ambiente que nosotros no podamos recibir la palabra de Dios. Y todos los días Él quiere engañarnos. Sin embargo, nosotros no debemos dejarnos engañar por el enemigo. Tenemos que pararnos firmes en la palabra de Dios, caminando con Dios. Y de esa manera vamos a recibir la victoria y vamos a vivir una vida de victoria. El deseo de Dios es que nosotros seamos victoriosos día por día y vivamos gozosos en Jesús y podamos expresar qué maravilloso es vivir en Dios, qué maravillosas son las bendiciones de Dios. Dios quiere que nosotros entremos en ese ambiente de bendición. Nuestra vida de fe tiene que ser modificada para que no caminemos según el intelecto, sino en la fe. Cuando viene un pensamiento negativo, tenemos nosotros que quitarlo de nosotros, tenemos nosotros que rechazarlo. Si el enemigo nos trae una mentira, lo tenemos que contrarrestar con la palabra de Dios diciendo, la Biblia dice de esta manera, escrito está de esta manera. A veces nosotros estamos batallando en nuestro intelecto y estamos en esa continua lucha. Entonces ahí es donde oramos, ahí es donde nosotros adoramos, ahí es donde nosotros nos metemos en la palabra de Dios, escudriñamos la palabra de Dios. Cuando nosotros dependemos de esa manera de Dios, Dios nos da la victoria. El Espíritu Santo va a trabajar para nosotros, va a obrar por nosotros, va a batallar por nosotros. Es bien importante nuestra conducta, nuestra actitud en nuestra vida espiritual. Vamos a cambiar nuestro intelecto, vamos a cambiar nuestra actitud, vamos a cambiar nuestra forma de pensar, porque Dios quiere que nosotros obtengamos la victoria. Señor, gracias.